Nosotros acusamos del daño que esta ley provocará, sobre todo en los menores. ¿Y quién será responsable? Una bomba de relojería para conseguir el desequilibrio en los más pequeños. Para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. No pasa nada, reconózcanlo abiertamente, si es que no les gustan los derechos. Sin ningún rubor, sin ningún sonrojo, esta persona que lo que pretende es adoctrinarnos a todos en los valores y en los catecismos, en los mandamientos de la izquierda española, se permite decir que los niños, niñas y niñes de este país pueden prestar su consentimiento libremente para mantener relaciones sexuales con adultos. No me podía creer que la ministra de Asuntos Sociales, que Irene Montero, de Unidas Podemos, estuviera de verdad diciendo que en España se permite lo que el Código Penal define como un delito. Le pedimos a Irene Montero que dimita, por favor, y si no dimite, Pedro Sánchez la tiene que cesar. No es admisible, no se puede tolerar de ninguna manera que los padres que tienen niños pequeños se encuentren con que la responsable pública de la gestión de estas cuestiones diga que los niños pequeños pueden prestar su consentimiento para mantener relaciones sexuales con adultos. ¿Pero en qué país vivimos? Es de tal gravedad que hoy pedimos el cese inmediato o la dimisión de la ministra y el cierre de un ministerio que no ha hecho más que daño a los niños, a las niñas y a las mujeres en España. Nuestros estudios jurídicos están trabajando para revisar la posibilidad de emprender acciones legales ante el tremendo daño que se está causando por parte de esta ministra por el bienestar de los niños y las niñas de España. Jamás habíamos oído nada parecido así en España. Es verdad que en otros países, quizá de corte islámico, estas cosas están encima de la mesa, pero en un país moderno, un país civilizado, en un país equilibrado como España, decir que los niños y las niñas pueden tener relaciones con los adultos, aunque sean consentidas según la ministra por parte del menor, del niño, es absolutamente intolerable. Las barbaridades que vertió la semana pasada en sede parlamentaria y que millones de familias pudieron escuchar no son susceptibles de interpretación, pues de manera literal e inequívoca incitaban a la corrupción de menores, iniciando usted un camino, sí, para normalizar prácticas sexuales de adultos con niños, una apología en toda regla a la pedofilia, equiparando patologías a conductas normales, cuya consecuencia directa es la más absoluta desprotección de los menores, de los niños frente a depredadores sexuales. Por la gravedad de sus palabras, ¿va usted a dimitir? Señora ministra de Igualdad. Presidente, no. Pues de sus palabras extraemos que en el fondo estas aberraciones no las ven como un delito, sino que las aceptan como algo normal. Su ingeniería social basada en una perversa ideología persigue confundir a los inocentes presentándoles los más oscuros deseos de la izquierda más radical como derechos. Desde Vox hemos pedido su reprobación, su cese y nos hemos querellado contra usted por incitar a un delito de corrupción de menores. Los niños carecen de madurez suficiente para tomar determinadas decisiones. Me avergüenza profundamente su campaña de violencia política y en contra del derecho a la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Ustedes contra mí pueden hacer lo que quieran, que aquí vamos a seguir, es lo que hay. El problema y la pregunta que hay en nuestro país es ¿qué hacemos para acabar con las violencias contra la infancia, hoy todavía enormemente invisibles? ¿Cómo damos a los niños, a las niñas, herramientas para identificar esas violencias cuando en el 84% de los casos son hombres conocidos y, por tanto, en quienes confían, quienes ejercen esa violencia? ¿Qué hacemos para que los niños no se conviertan de mayores en agresores basándose en una cultura de la violación que solamente va a ser revertida con políticas públicas en contra de las violencias machistas que ustedes niegan y, por supuesto,
supuesto, con educación sexual desde las edades más tempranas. La educación sexual es un derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y así lo vamos a garantizar en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, porque en esta Cámara y en la sociedad somos más quienes queremos educación sexual para nuestros hijos e hijas. Quiero preguntarle a la Cámara, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo? Les pido que les paremos los pies. Las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies y que aprobemos ya la ley del aborto, porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias. ¿Qué mejor instrumento, señorías, que el adoctrinamiento? ¿Qué tratar a los niños como animales? Se les educará en la promoción del aborto y la anticoncepción, base de los denominados derechos sexuales y reproductivos, legitimando el libertinaje sexual, incluso la pedofilia, según las afirmaciones de la ministra Montero sobre la pertinencia de relaciones afectivos sexuales de menores con terceros previo consentimiento. Señorías, el aborto, señorías, es el resultado de la exaltación de la revolución sexual en sus más devastadores extremos. Señorías, la pedofilia también. Esto es sencillamente perverso. Despertar instintos sexuales sin haberse desarrollado el cerebro, por favor. les animalizará y convertirá en esclavos de sus tendencias psicofísicas. Debemos Señor reflexionar, Mayoral, señorías, silencio, por favor. Deberían ustedes reflexionar y ponerse el vídeo en el que podrán oír ustedes a la ministra. Debemos reflexionar muy seriamente, señorías, debemos reflexionar muy seriamente. Solo cabe optar por someterse a esta ofensiva cultural o reaccionar, defendiendo las convicciones, nuestra tradición y nuestra cultura. Después de oír a la ponente de Vox, oiga, nos lo tenemos que tomar en broma, porque esta señora o estaba actuando y lo hacía muy bien, o sale del nodo, o cree que es un púlpito. Les recuerdo que es el atril del Congreso, no un púlpito de su iglesia. ¿Quiere ir a la iglesia? Estupendo. Pero es que ha dicho cada barbaridad. Lo primero, mire, le quiero agradecer que no haya utilizado el turno en contra, porque han sido 5 minutos que no me han sangrado los oídos. Y le querría decir que debe usted disculparse, porque no todo vale en política. No todo vale. Y la sesión de hoy ha sido casi no apta. Decir que el gobierno promociona la pederastia me parece que es el colmo de lo que he oído en estos escaños y no lo podemos permitir. Ruego a la presidencia que hagan algo, porque es directamente un delito. No me señale a la ministra, en todo caso señale a sus filas. Señale a sus filas y a las filas de la Iglesia y no a la ministra, porque da vergüenza que sean capaces de hacer eso. Al final me he enfadado.